Bueno, aquí vamos con un experto en seguridad, profesor, por cierto, de filosofía política en Georgetown University y asesor en algún momento de su vida también de la Casa Blanca. Vamos a hablar de seguridad y dónde se centra exactamente la seguridad y algunas políticas que no entendemos de Norteamérica y de nosotros mismos, cómo las podemos empatar. Sin más preámbulos, doña Silvia, presentemos a don José Sorzano. Y para ti la primera. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerlos en este noticiero. Y uno de los temas más relevantes que en los medios de comunicación pues, ha acaparado el centro, pero tenemos a usted experto que nos lo explique, es el tema de la migración. Regularmente en Guatemala, cuando hablamos de migración, siempre nos referimos a aquellas personas que van en busca del sueño americano, los migrantes que mandan la remesa. Sin embargo, entendemos que el tema hoy día ha cambiado. Estamos hablando de un tema de seguridad de Estado, un tema de terrorismo, y en este contexto es cuando yo quisiera preguntarle por qué Guatemala y Centroamérica entran en este tema de seguridad de Estado. Fíjese que no solo en los Estados Unidos, sino también lo está pasando en Europa. Es decir, hoy en día hay una situación donde las elecciones en Francia fueron debatidas sobre el problema de la migración, pero no porque vienen refugiados, sino porque se temía que estos refugiados pudieran haber traído y han traído terrorismo. Entonces, lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento es que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en este momento, el debate central no es el Social Security, no es el aborto, son los indocumentados. Es el problema de que por donde entran los indocumentados, por donde entran narcotraficantes, para los narcotraficantes ya hay instituciones, ya hay programas, ya hay agencias que pelean contra eso. Así que eso es un problema viejo, ya no está en la pantalla política de una campaña electoral presidencial. Lo que está en este momento con el señor Trump es que él dice, aquí no entra un musulmán. Es una locura decir que no entra un musulmán, porque entonces no entra las 2/3 partes del mundo de los Estados Unidos, y ha tenido que más o menos masajear el mensaje. ¿Pero por qué? Dice, porque nosotros no sabemos quiénes son estos señores, y cuando entran acá puede ser que entran disfrazados y van a ser terroristas. Y en realidad lo que está pasando es que en los Estados Unidos ha habido, por ejemplo, en el maratón de Boston, dos señores que venían de allá, que la inteligencia rusa había advertido al gobierno de los Estados Unidos que estos señores había que vigilarlos, no los vigilaron y pusieron qué bombas, hicieron una olla de presión casera y le hicieron explotar y mataron no sé cuánta gente. Entonces, lo que está pasando ahora es que la preocupación no es el indocumentado, no es el guatemalteco que viene porque quiere mejorar su vida. La preocupación en la elección electoral es que por donde entran esos guatemaltecos puede entrar un terrorista, y entonces ahí es donde viene que ahora lo que lo que está pasando ahora es que hay que tener control de fronteras de seguridad. José, en esa pregunta, hagamos un asesoramiento. Un gobierno que acaba de empezar, el gobierno guatemalteco, lleva prácticamente 5 días, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el consejo, digamos, qué hay que hacer en estos temas? No digo para que nos vean bien los Estados Unidos, no, sencillamente para hacer una política de relaciones exteriores que evidentemente no suavice el tema y podemos hablar de tú a tú. ¿Cuál sería, qué obligación hay que asumir? Bueno, la situación en Guatemala, gracias a Dios, ha cambiado de la noche al día, ¿eh? Entonces, en este momento, yo puedo decir que hay una luna de miel. El gobierno de Guatemala en este momento, por X número de meses, va a ser bien recibido, y lo que pida va a ser recibido con simpatía, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que si a través... ¿Qué pasó en Istambul? ¿Okay? Pusieron una bomba enfrente a la catedral, el centro turístico de Estambul, la catedral de Hagia Sofía, y mataron a 9 alemanes. 9 alemanes murieron. Entonces, ¿quién se buscó el problema? ¿El sirio que puso la bomba? No, Turquía se buscó un problema con Alemania. ¿Okay? Entonces, por no haber controlado. Por no haber controlado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que puede pasar es que no hay que tener mucha imaginación, que todo el mundo sabiendo que la frontera de los Estados Unidos del Sur está abierta, y pasa cualquier cosa, y cualquiera, que pase alguien que haya entrado primero por Guatemala y después por México, y que esté allá y ponga una bomba y mate. Entonces, ese es el problema. Y ese es el problema porque en este momento
el Trump, que tiene la popularidad que tiene porque está diciendo cosas que son políticamente incorrectas, porque antes nadie se atrevía a decir esto, y por qué esto, y por qué tiene la popularidad, porque una señora madre que no está preocupada por el indocumentado, que no está preocupada por el narcotráfico, sí está preocupada porque pongan una bomba en la escuela y maten a niños. Por eso es la popularidad. Y aquí hay un tema muy actual que yo quisiera traerle, y es la dolorosa situación de Guatemala en sus fronteras. Guatemala ha sido un puente para el tráfico de drogas, para el trasiego de armas, de indocumentados, trata de blancas, y como usted dice, estos son puentes y canales por donde la misma vía lo utilizan los terroristas. ¿Cómo cree usted que es posible? Acabamos de tener a un ministro de Finanzas que nos habla sobre las grandes carencias de presupuesto, un Estado que quedó a menos y cuartillo, que le decimos en Guatemala. Yo lo escuché hoy por la mañana, el señor presidente decía, yo le pedí un briefing al señor ministro y me dijo, es muy corto, no hay plata. No hay plata. Entonces ¿Cómo es posible? también escuché al presidente y dijo que hay que tener imaginación. Yo, si me permite, cuando los terroristas pusieron una bomba enfrente de la Embajada de Israel en Buenos Aires, hubo necesidad de hacer algo porque el ministro del Interior me llamó y me dijo, José, tráeme una compañía aquí que me diga quién está entrando, quién está saliendo. Acuérdate que en aquel momento era el presidente Menem, pero el ministro de Finanzas o de Economía, Domingo Cavallo, que dijo, no hay plata, no hay un centavo para hacer nada de esto. Entonces se formó un consorcio de compañías suizas, compañías americanas, compañías argentinas, y lo que dice es lo siguiente, el gobierno argentino no va a poner un peso, pero el que quiere volar fuera de Argentina tiene que ir a un banco y pagar 85 pesos, que eran en aquel momento 85 dólares, y ese banco tiene instrucciones inalterables de repartir esos 85 pesos o dólares, tanto para la compañía suiza, tanto para eso, y no le costó un centavo al gobierno argentino, y sin embargo el pasaporte que salió fue tan fuerte y tan seguro que los Estados Unidos le retiró la necesidad de tener una visa a un argentino para entrar si tenía este pasaporte o no. Entonces, se pueden inventar cosas donde el que paga esto es como un peaje. El que sale de Guatemala por vía aérea, o el que entra, no es el pobre señor que no tiene plata. Ese tiene plata para comprar un tiquete. A ese se le puede poner un peaje. De cualquier manera no es nada nuevo, José. Ya en los tickets de avión o en muchos aeropuertos, yo recuerdo Honduras, uno paga un impuesto, y aquí se pagaba un impuesto de seguridad que va incluido. Es decir, el usuario paga el servicio. Cuando tú vuelas adentro de los Estados Unidos y el vuelo de Nueva York a California no es sin escala, sino hace escala en Chicago, cada vez que tú aterrizas te ponen un fee de seguridad. ¿Y qué tan recomendable es en estos momentos entrarle a un sistema de este tipo en relación a cómo está la región y en relación con Estados Unidos? ¿Cuál sería tu asesoría? Yo llegué anoche y entré y hace años que yo no entraba en Guatemala, pero me pareció que el aeropuerto es del primer mundo, es un aeropuerto elegante. Pero sin embargo, yo soy experto, cuando yo vi cómo procesaron mi pasaporte, no está a la altura del aeropuerto, no está a la altura. Es decir, hay tecnologías modernas que hacen maravillas y que aseguran que la persona que está entrando, si hay una base de datos, no es la Madre Teresa o es la Madre Teresa. Entonces yo diría que una de las cosas que se pueden hacer es simple y llanamente, sin costo, con imaginación, se puede instalar una tecnología que sea a nivel de las necesidades internacionales en este momento, porque, señora, el tren ya ha salido de la estación, el que no se quita del camino del tren le va a pasar por arriba, porque es así, la necesidad no es lo mismo para una madre que estén entrando drogas que no le afectan a su familia. A una madre que le matan a los hijos con una bomba terrorista, esa madre es una fiera. Y ese político va a responder a esa señora de una manera completamente diferente. Y por eso es lo que en estos momentos la política de los estados interna es muy diferente de lo que pasaba hace 2 años. Muy diferente que el señor Trump.
Y aquí yo quisiera tocar un punto, porque el tema del control en los aeropuertos es importantísimo, pero por ejemplo Guatemala, que tiene tantos puntos ciegos en las fronteras con El Salvador, con Honduras, con México, ¿cómo hacemos nosotros para controlar esos puntos ciegos? Si hay un paso selvático o por ejemplo, la frontera de los Estados Unidos con Canadá y Grandes Lagos no está protegida, no puede entrar una canoa. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados confía que el gobierno de Canadá tiene controles migratorios, así que hay más control. Pero eso es importante, que gobiernos confíen con otros. El ministro hoy decía que el ciudadano tiene que tener confianza de su gobierno y otros gobiernos también tienen que tener confianza de este gobierno. Y entonces eso se dice simplemente diciendo, bueno, ustedes están haciendo lo más posible, sabemos que no tienen la capacidad de Alemania o de Canadá, pero están haciendo lo más posible. Entonces, en esos puestos donde no hay control, porque es la selva, ahí entra y sale cualquiera, pero hay puestos fronterizos de control, ahí debería haber control. Hay control de biometría, es decir, quién es usted, por qué está entrando y por qué está saliendo. Lo estamos enfocando de seguridad externa, pero también hay un elemento de seguridad interna. Es decir, cruce de información interno. Por ejemplo, impedir a ciertos delincuentes que puedan salir precisamente porque hay órdenes de restricción. Sabemos que se nos han escapado varios. Es decir, a lo interno, ¿cuál sería el análisis? Que también lo tiene. Como yo he visto en otros países, donde hay un problema, donde hay un divorcio y parte de la familia quiere salirse con el hijo o los hijos, y se queda otro, y está prohibido que esa persona salga, pero si no hay control migratorio para la salida, donde el Estado pueda decir, este señor no puede salir porque está divorciado, o tiene un crimen pendiente, claro. Tiene un crimen pendiente. Eso es también necesario para la seguridad interna del país. Esto no es solamente para los extranjeros, esto es para la protección del ciudadano, y que haya imperio de la ley también, porque como hemos dicho, el imperio de la ley es una parte imprescindible para un desarrollo económico, porque si aquí hay impunidad, si aquí el que hace le da la gana, ¿por qué yo voy a firmar un contrato con usted si yo sé que yo violo ese contrato, no dan consecuencias? Entonces, si no se puede hacer transacciones económicas si no hay la seguridad de que este contrato se va a cumplir. Entonces, ¿Qué dirías tú a esta pregunta de, bueno, entonces ¿por qué no lo implementa? Es decir, si es un sistema que es racional, las ventajas que tiene, ¿por qué los gobiernos pasan sin asumir esa responsabilidad? Porque la trata de personas, el contrabando y todo eso es un gran negocio, y hay intereses creados del otro lado que impiden, corruptos intereses que impiden que estas cosas se hagan bien, porque si la cosa es tan sensible, tan racional y que no le va a costar ¿por qué no se hace? Bueno, porque del otro lado hay gente que empuja también, y empuja fuerte. Hay un tema interesante en un país como Guatemala, que viene de un conflicto armado de tantos años y donde todavía impera mucha desconfianza, y es el tema del fichaje. Sabemos fichar a la gente, que la gente entregue sus datos. Sabemos que todavía hay cierto temor a este tema. ¿Y cómo explicar que estas fichas ciudadanas son una ficha de seguridad y no de control, como sucedió muchas décadas atrás? Mire, señora, usted no tiene ninguna privacidad cuando usted hace algo a través de teléfono. La compañía que le da este servicio sabe todo lo que usted está haciendo, a dónde fue, y tiene eso, lo tiene almacenado en su base de datos. Y si llega eventualmente y viene el Estado y dice, yo tengo una razón judicial para saber lo que esta señora estaba viendo en el Internet, se la tienen que dar. Entonces, hace tiempo que, lamentablemente, con la ventaja de esta tecnología, hemos perdido la privacidad. Yo le digo a los niños míos, no estés en Facebook, no hagas Twitter, porque todo lo que está en el Internet está ahí por secular seculorum. Eso no se puede borrar. Y dentro de 20 años, cuando tú apliques o solicites a un puesto, van a hacerse, ¿qué dijo este hace 20 años?
y no te van a dar el puesto porque sabrá Dios qué salvajada dijiste. Entonces, cuando usted va a tener un documento de una licencia de conducir, ya está su fotografía, está su huella dactilar, está su dirección, de cuántos años usted tiene. Hace tiempo que el Estado ya tiene toda esa información. Entonces, tener además un sistema de control de entrada y salida no es añadir nada que disminuya la privacidad. Hace tiempo, lamentablemente, hace tiempo que hemos perdido la privacidad. Muy buen punto, muy buen punto. De hecho, en Europa hay una cantidad de datos, bueno, y también en Estados Unidos, y lo que también hace el Estado es proteger muy duramente la privacidad para que estos datos no sean utilizados, digamos, fuera de este contexto de seguridad, de marco jurídico y demás. Muy bien, José Sorzano, yo creo que nos ha quedado claro. Clarísimo. Estamos me quedo con alguna frase, estamos en un momento de luna de miel. La luna de miel dura lo que duran, eso no nos vamos a meter con esa profundidad y vaya a ser que salgamos escaldados. Pero cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, se puede hacer. Porque decía el experto, y creo que lleva toda la razón, del otro lado, hay muchos que quieren que no hagamos eso y sigamos cometiendo los errores. José, muchísimas gracias como experto, profesor universitario. Y bueno, aquí lo han visto con una visión muy amplia del tema. Bienvenido al país y bueno, muchas gracias. Bien recibido siempre las veces. Y esperamos que todos estos sistemas lo podamos implementar lo antes posible. Y la próxima vez que vengan, que violen mi privacidad por ponerlo de... Bueno, pues ahí lo ve. Ojalá ocurra. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado detrás de las pantallas durante el día de hoy. Creo que los dos temas que hemos seleccionado ya han sido de su interés. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo martes, agradeciéndoles su atención y diciéndoles no se vayan porque después de la pausa publicitaria